X es igual a 0. Entonces, voy a hablar del momento en A. Ese inicio de viga me va a dar 0, ¿no? En la ecuación reemplazo en vez de X, reemplazo el 0. 0 por 2 es 0. Menos 2, todo lo que es negativo o 0 dentro del paréntesis angular se elimina. Entonces, tengo 0. Los otros límites van a ser, si X es igual a 2 metros, si X es igual a 5 metros, si X es igual a 6 metros, y finalmente si X es igual a 7 metros. Esos son los límites, veamos en la figura. Tenemos 0, 2, 5, 6 y 7. ¿No? Bien, ahora reemplazamos estos valores de X en la ecuación de momentos. Vamos a decir que va a ser el momento en B. 2 por 2. 2 menos 2, 0 se elimina. 0 se elimina, negativo y negativo. Entonces tengo 4. La unidad de fuerza es el kilonewton y el de longitud del metro. Ahora viene el momento en C. 2 por 5 menos 4 por 5 menos 2 es 3, menos 5 menos 2, 3 al cubo sobre 8. Luego es 0 y negativo. Ahí queda. Calculamos. 5 por 2, 10, 4 por 3, 12. 10 menos 12 es menos 2. 27 octavos. Uy, así está. Calculadora mejor. Igual, 5,375 kilonewtons por metro. El otro momento va a ser el momento en D. El momento en D cuando X 6 metros. 2 por 6 menos 4 por 4 menos 6 menos 2 es 4 al cubo sobre 8 más 10 por 1. Dime. ¿El momento en C no sería negativo? Creo que no. A ver, vamos a recalcular. Antecitos quiero ver esto. 6 menos 5 es 1. Esto es 0 y 0. Ya, a ver. El momento en C me dices, ¿no? A ver, voy a recalcular. Sí, tienes toda la razón. Menos 5,375. No me había fijado eso. Gracias. Este también es negativo, este último. Menos 2. Y el último momento, que va a ser el momento en E. Igual. 2 por 7 menos 4 por 5 menos 5 al cubo sobre 8 más 10 por 2 más 3 medios de 1 al cuadrado más 1 al cubo sobre 8. Este debería darme 0 o un decimal muy cercano al 0, ¿no? A ver, calculemos. 2 por 7 menos 4 por 5 menos 5 al cubo entre 8 más 10 por 2 más 3 por 1 al cuadrado entre 2 y más 1 octavo. 1 al cubo es 1 nomás, ¿no?
Cabalito sale 0, no hay que redondear nada. Bien, estos valores voy a utilizar para dibujar mi diagrama de momentos. A ver, dibujé. Creo que esta línea está muy arriba, pero azul, este grueso. Listo, ahora sí, vamos con el diagrama. De 0 a 4, aquí, 4. Ahora, como parábola, vamos a dibujar hasta menos 5,375. Digamos hasta aquí. Bajamos y menos 5, 3, 7, 5. Luego tenemos un trecho más como parábola, ¿no? Y eso bajamos hasta 2. Menos 2. Y en línea recta hasta 0. Y este es mi diagrama de momentos. De este diagrama voy a decir que el momento máximo va a ser igual a 5,375 kilonewtons por metro. Eso es. Ese es el momento máximo. Bien, volvemos a la otra hoja. Tenemos el diagrama. Y ahora decimos, el esfuerzo normal máximo es igual al momento máximo por la distancia c sobre la inercia. Y este máximo es el de trabajo, el que está con las fuerzas vivas. Y eso debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. ¿Sí? Bien, reemplacemos datos. En vez del momento máximo es 5,375, ¿no? Por la distancia c. ¿Cuánto vale la distancia c? Aquí dice h es igual a 2b. Como estoy haciendo la mitad, voy a decir que c es igual a b. ¿Estamos de acuerdo? Porque hacia abajo también voy a tener c. De esa manera. Entonces, en vez de mi distancia c, voy a colocar la dimensión b. B por b, entonces. ¿Qué divide? ¿Qué divide? ¿Divide a qué? A la inercia. ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? La inercia de un rectángulo es la base por la altura al cubo sobre 12. O sea, B por H al cubo sobre 12. Eso es igual al esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible vale 100 megapascales. Aquí está. Y el coeficiente de seguridad vale 2. Entonces, 100 por 10, ¿a la cuánto? A la 6 si es mega, ¿no ve? Pero como la fuerza está en kilonewton, solamente a la 3, porque ahí voy a tener kilonewton sobre metro cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Entonces, como H es igual a 2B, reemplazo eso. Y voy a tener 5,375 por B, que divide a B por 2B. Como está al cubo, va a ser 8B cubo sobre 12. Igual a 100
por 10 a la 3 sobre 2. Entonces, simplifico un b del numerador con uno del denominador y despejo b. B es igual a la raíz cúbica ¿de cuánto? Entonces, este b está yendo a multiplicar acá. Mantengo mi numerador y voy a decir 12 por 5,375. Este 2 del coeficiente de seguridad va a multiplicar también. Y todo dividimos entre 8 por 100 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, B sale de ahí y con ese resultado calculo H, que es 2 veces B. ¿Cuánto sale B? 54,4 centímetros, ¿no? Ya me estaba asustando. Y H va a ser 108,8 centímetros. Esa es la respuesta, muchachos. Ese es el dimensionamiento para este problema. Creo que era ese el problema que me habían dicho que se resuelva, especialmente para el diagrama, ¿no? Con eso creo que está explicado cómo se hace la parte de un triángulo de ese tipo. Bien, ahora vamos a ir un ratito a la hoja teórica para que podamos ver un poquito de teoría de lo que son los perfiles comerciales, ¿ya? Entonces, voy a salir de aquí y vamos a ir a compartir ya también de la otra máquina, que es donde tengo la teoría, que es más fácil en esa. Bien, este problema es el que acabamos de resolver. Y ahora vemos la teoría de perfiles comerciales. Explicamos. Dice, en una viga de sección rectangular o circular, las fibras situadas en la proximidad del eje neutro están sometidas a un esfuerzo muy pequeño. A veces hemos dicho que llega a cero, ¿no es cierto? Que el esfuerzo en el eje neutro es cero. Pero muy pequeño comparado con el esfuerzo en la parte superior o en la inferior. El hecho de que una gran parte de la sección está poco aprovechada las hace poco apropiadas para trabajar a flexión. O sea, como el diagrama que vamos a explicar ahorita dibujando, el diagrama de esfuerzos normales debería considerar el mayor esfuerzo en los extremos, es decir, en la parte superior y en la inferior, como está en nuestra figura B. Pero como no pueden estar sueltos esos dos elementos así, es que se llega a unir esos dos elementos con otro elemento. Entonces, así se forma un perfil I. Este perfil I, donde a la parte superior vamos a llamar ala, va a estar unido por un rectángulo que vamos a conocer con el nombre de alma. Pero no solamente vamos a tener esta forma, vamos a depender mucho del aspecto geométrico de lo que tenemos o necesitamos para construir. Entonces, este perfil I también es un perfil simétrico, porque su centroide se encuentra en el punto medio, tanto respecto del eje X como del eje Y. Lo propio que el perfil que tenemos al lado con la figura D como perfil W. ¿Dónde tenemos perfiles asimétricos? Cuando consideramos un perfil U o perfil canal, un perfil T, que vamos a ver justamente a continuación. Entonces, volvemos a la hojita de nuestra pizarra digital, porque ahí vamos a poder ya rayar y dibujar
los perfiles que quiero explicarles. Entonces, está marcado en la teoría lo que teníamos. Aquí tenemos una hojita en blanco. Perfecto. Hemos empezado la explicación indicando que vamos a considerar un perfil de sección rectangular. O sea, un perfil aproximadamente de esta forma, donde tenemos una base B, una altura H. Entonces tenemos este perfil, que es como estamos acostumbrados a ver las vigas de cemento, ¿no? Cemento arena. Entonces, en esa situación, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que si construyo una sola viga, no habría problema con este tipo de perfiles. No tendríamos problema, pero si en vez de la mezcla o de hormigón utilizo acero, ahí ya tengo problema porque el acero es un material más caro y debo ahorrar. Entonces dice la teoría que yo, cuando considero la distribución de esfuerzos, si tengo aquí una línea de referencia, en un tramo de la viga puedo considerar un esfuerzo de compresión. Pero en la misma viga, después de un apoyo, de repente ese mi esfuerzo máximo es de tracción. Y los máximos hemos dicho que en la flexión están en los extremos, ¿no? Lo mismo en la parte inferior, digamos primero compresión y luego tracción. Perfecto. Pero de acuerdo a la ecuación que hemos analizado, hemos dicho que el esfuerzo es igual al momento por Y sobre la inercia. Entonces, el momento y la inercia van a permanecer constantes. Lo que varía es esta altura Y. Esta es nuestra variable. Cuando es en el eje neutro es cero. Por eso el esfuerzo en el eje neutro es cero. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de cero a que se haga máximo en un tramo o de cero a que se haga máximo pensando en la compresión. Pero si en un lado es máximo en compresión, hacia abajo será máximo en tracción y así sucesivamente. Ahí no me ha salido bien. Perfecto. Pero fíjense esa distribución de esfuerzos. Yo voy a rayar los elementos equivalentes, ¿no? Hemos dicho que cuando es la fibra superior en compresión máxima, la inferior debe ser en tracción máxima. Y lo mismo voy a considerar cuando es en tracción arriba, en compresión debe ser abajo. Entonces, esta distribución de esfuerzos que estoy dibujando debe reflejar pues a la masa que voy a entregar a mis perfiles. Por eso es que en la primera figura que les mostré, me dice que debo colocar la mayor masa donde están los esfuerzos máximos, o sea, en los extremos. Y a estas masas que están separadas en este momento, le vamos a dar el nombre de ala. Pero como no puede haber un perfil de este tipo donde hay elementos separados, voy a unir mediante otro rectángulo esos dos elementos. Y así garantizo que la distribución, o que este perfil va a soportar esta distribución de esfuerzos. Y a esto he denominado alma. Entonces, esta distribución o este perfil sí va a ser capaz de soportar estos esfuerzos que he dibujado con verde y anaranjado. Pero como les he dicho, este también es un perfil simétrico, ya que el centroide queda en su punto medio. Pero muchas veces por la necesidad, yo necesito un perfil canal. Entonces el perfil canal es lo que voy a conocer con el nombre de perfil C. Y voy a tener este perfil. Pero este perfil
ya va a ser conocido por mí como perfil asimétrico, pero en este caso la asimetría se va a dar respecto del eje Y. Respecto del eje X vamos a seguir en el punto medio. Sucede que por construcción yo también puedo conocer o necesitar una viga cajón. ¿Y cómo es la viga cajón? Es un rectángulo con un hueco al medio. Esta es la viga cajón. ¿Sí? O necesitaré un angular, un perfil L. ¿Sí? O en algún caso necesitaré solamente un perfil I. Hemos hablado de un perfil T. Y un perfil A. Entonces, fíjense, la unión de estos perfiles está formando un perfil o un conjunto que podemos hablar de una palabra colita, ¿no? El ingeniero Guido Gómez forma el culito. Ya, pero es mejor poner colita. Entonces, fíjense, como les digo, de acuerdo a la necesidad que tengamos, podemos generar cualquier tipo de perfil, inclusive algunos perfiles medios raros. Largo aquí, cortito aquí, así, o un perfil E también puede haber, y demás, pero es para darle funcionalidad a los perfiles que trabajan como vigas. Y todo esto se hace para qué? Para ahorrar material y hacer perfiles, como su nombre indica, perfiles comerciales o perfiles económicos. Pero lo que interesa ahora para nosotros en la materia es recordar lo que ustedes ya saben. O sea, ¿ustedes qué saben de los perfiles asimétricos? Que cuando cambio el tipo de perfil de simétrico a asimétrico, voy a trasladar su centroide. Si en el perfil simétrico el centroide era en el punto medio, en un perfil asimétrico el centroide se va a aproximar a donde tengo mayor área o mayor masa. Entonces voy a trasladar el punto del centroide mediante ejes paralelos. Entonces tendré que hablar del cálculo del centroide y del momento de inercia. Voy a recordar la fórmula del cálculo del centroide y voy a recordar cómo se calcula la inercia cuando he trasladado el centroide mediante ejes paralelos. Y para eso voy a usar el teorema de Steiner. Entonces, para esto, el más fácil de analizar es el perfil T y de demostrar. Voy a considerar un perfil T que va a tener estas dimensiones: A, B, C, y no voy a poner D, voy a poner E directo, voy a saltar a E. Entonces, ese es el perfil que voy a analizar ahora, y mediante este perfil voy a recordar las fórmulas para calcular el centroide inicialmente. Entonces, voy a llamar rectángulo 1 al vertical y rectángulo 2 al horizontal, ¿sí? Inicio recordando la fórmula de cómo se calcula el centroide para áreas. Entonces, se viene a mi mente esta fórmula. Y barra, que va a ser la distancia del eje de referencia al centroide, va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas por la distancia a su centroide original sobre la sumatoria de todas las áreas. Y cuando I varía de 1 a n, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Identifico mi sistema de coordenadas de referencia. Siempre es recomendable que el sistema de coordenadas se ubique en la base, ¿sí?
para no estar usando números positivos, números negativos. Entonces, voy a ver que la distancia original a los centroides originales, ahora son dos rectángulos compuestos. Entonces, el rectángulo 1 va a tener su centroide original aquí. Y a eso voy a llamar Y1. El rectángulo 2, como hay que medir hasta la referencia, va a tener su centroide aquí, en la mitad, ¿no es cierto? Y esto va a ser Y2. Entonces, en el desarrollo de la fórmula para Y barra, esta sumatoria me indica, como estoy analizando dos rectángulos nomás, será el área de 1 por la distancia Y1 más el área de 2 por la distancia Y2. O sea, Y1 y Y2 significa la distancia medida desde el eje de referencia hasta el centroide de cada uno de los elementos. O sea, Y1 hasta el centroide del área 1 o del rectángulo 1 y Y2 hasta el centroide del rectángulo 2, dividido entre la suma de áreas, o sea, área 1 más área 2. Esa es la fórmula desarrollada. Ahora voy a necesitar más espacio. Y barra es igual. ¿Cuánto vale el área 1? A por B. La distancia al centroide desde el eje de referencia es la mitad de B. B medios. Más el área 2, E por C, por la distancia medida al centroide, que va a ser toda la distancia B, más C medios, dividido A por B, más E por C. Esta es la fórmula desarrollada para que yo calcule el centroide. Si hubiera una tercera figura, tendría que sumarle en el numerador esa tercera área y dividir también, ¿sí? Ahora, para la inercia, como hemos dicho, estamos viendo que estamos trasladando el centroide porque mi respuesta me va a decir que Y barra va a estar ubicado aproximadamente aquí. Entonces el Y que estoy calculando, les digo que siempre se va a acercar a donde tengo mayor masa o mayor área. Entonces ahí estará Y barra, ¿sí? Para la inercia, voy a aplicar lo que conozco con el nombre de teorema de Steiner. Entonces, ¿qué dice el teorema de Steiner para la traslación de ejes paralelos? Me dice que la inercia total es igual a la sumatoria de todas las inercias, cuando I varía de 1 a n, más la sumatoria de todas las áreas por una distancia d elevado al cuadrado, cuando I varía de 1 a n. Esta es la fórmula del teorema de Steiner, que desarrollada da lo siguiente. Para nuestro caso, será la inercia de 1 más el área 1 por la distancia de 1 al cuadrado, más la inercia 2, más el área 2 por la distancia de 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué es de 1 y qué es de 2? De 1 va a ser igual a la distancia entre el centroide original de la figura 1 y el centroide desplazado, o sea, entre Y1 y Y barra. Esto es de 1. Y de 2 también, del centroide original de la figura 2 al centroide desplazado. Eso es de 2. Entonces, viendo esto, ¿cómo sería el desarrollo de nuestra ecuación? Nuestra ecuación se desarrollaría de esta manera. La inercia es base por altura al cubo sobre 12. A por B al cubo sobre 12. Más el área, A por B. Por la distancia de 1 al cuadrado.
Vamos a poner así. El valor de y barra menos y1 al cuadrado. Eso es de 1. Más la inercia de 2. La base e, la altura c al cubo sobre 12. Más e por c por y2 menos y barra al cuadrado. Ese sería el desarrollo para calcular la inercia para un perfil T. Y vamos a ir aplicando a diferentes tipos de perfiles. ¿Está bien? Entonces, de esto trata el análisis de un perfil asimétrico. Bien, viendo estas fórmulas, ahora vamos a aplicar eso a un perfil T, pero dándonos valores para que podamos calcular la nueva posición del centroide en este caso. Entonces vamos a la otra hojita, donde me voy a dar un perfil T. A ver si puedo dibujar bien. Ya. Vamos a decir que esto vale 2 centímetros. Esta altura que valga 12 centímetros. Este otro que sea un poquito más grande, 3 centímetros. Y esto que valga 16 centímetros. Esas son mis dimensiones del perfil. Entonces, para esta situación, calculo el centroide. ¿Qué me dice el centroide? Y barra igual a la sumatoria de AI, YI, la sumatoria de AI. Eso es. Para nuestro caso será A1, Y1 más A2, Y2 sobre A1 más A2. Esto es llevar. Bien. Primero siempre definir dónde está mi referencia de eje. El eje de coordenadas va a pasar por la base, o sea, este es el eje X. En esa situación ahora digo, el área 1, base 2, altura 12. 2 por 12. Por Y1. ¿Cuánto es la distancia Y1? Va a ser la distancia del eje de referencia hasta el centroide de la figura 1. ¿Cuánto es ese centroide? La mitad de 12. 6 centímetros. Entonces aquí coloco por 6. Más el área 2. Estoy considerando lógicamente que esto es 1 y esto es 2. Entonces el área 2, 16 por 3. Por ahora, la distancia desde el eje de referencia hasta el centroide de la figura 2. ¿Cuánto va a ser? Recorro 12 más 1,5, o sea, 13,5 centímetros. Todo dividido entre las áreas. 2 por 12 más 16 por 3. Entonces, de ahí voy a calcular el centroide y barra. Calculamos. Más 16 por 3, 13,5. Dividido entre 2 por 12 más 16 por 3. 11, ¿está bien?
He Sí, tenido que sale 11. 11, ¿no? Gracias. 11 Sí, que sale centímetros. 11. Gracias. Qué bien. Pensé que me equivoqué. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a estar cerca al ala superior. Uy, qué chueco. Entonces, y barra igual a 11 centímetros. Bien, ahora veamos la inercia. Para la inercia acabamos de decir que es igual a la sumatoria de todas las inercias más la sumatoria de todas las áreas por la distancia d al cuadrado. Entonces, desarrollamos la inercia de 1 más área 1 de 1 al cuadrado más la inercia 2 más el área 2 de 2 al cuadrado. La inercia es la 1, base por altura al cubo sobre 12. 2 por 12 al cubo sobre 12, más el área 2 por 12 por la diferencia de centroides, o sea, de 1. ¿Cuánto va a ser de 1? 13, no, estoy mal. 11 menos 6. 5. Vamos a poner así para que quede claro. 11 menos 6 al cuadrado. Más la base 16, altura 3 al cubo, sobre 12 más 16 por 3 por el centroide Y2 es 13,5 menos el que he calculado 11 al cuadrado. Entonces la inercia va a ser 2 por 12 al cubo entre 12. 288 más 2 por 12, 11 menos 6 es 5 por 5 al cuadrado, más 16 por 3 al cubo entre 12, más 16 por 3 por, aquí voy a hacer así, 13,5 menos 11 al cuadrado. 1224 me sale, ojalá que sea ese valor. Las unidades, como estén en centímetros, centímetros a la 4. Siempre la inercia está elevada a la cuarta potencia. Esas serían las respuestas. La inercia, a verificar su resultado, por favor. A ver, de 2 veces de cálculo. Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Calculo lo mismo. Gracias. Está bien, Inge, entonces. tengo una duda. Dime, Hay dime. varios tipos de inercia. Esta es la inercia con respecto al eje X, ¿verdad? Sí, sí. Respecto al eje X. Y después vamos a ampliar esto un poquito respecto al eje Y. Más no vamos a hacer más difícil, ¿no? La inercia siempre viene dada en fórmula, pero como estos son composición, en este caso de rectángulos, tenemos que ir calculando de esta manera, aplicando la fórmula varias veces, ¿sí? Entonces, por eso, esta inercia es inercia para áreas, porque hay inercia para masas también. Pero nosotros en la materia vamos a utilizar la inercia para áreas. Ya en RESIS 2 van a empezar a ver inercia para masas, ¿sí? Bien, muchachos, con esto acabamos la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana para hacer problemitas de aplicación de flexión para perfiles asimétricos, ¿sí? Quedaremos. Inge, Gracias. ¿podría mostrar la última hoja del último ejercicio, por favor? ¿Quieres que retroceda? Sí, Inge, la última hoja del ejercicio que hizo. ¿Esta? Sí, Inge. Ah, Ya. está bien.
Listo. Inge, disculpe, hay una preguntita. Dime, El 5.375, ¿no habría que multiplicar por 100, así para que se convierta en centímetros? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si de repente me he equivocado en eso. Sí, creo. Porque la distancia está en metros, ¿no? Sí, Kilonewton por metro. Y el dato que tengo, no, 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 está bien. No es kilo sobre centímetro al cuadrado. Entonces esto es metro. Esta unidad está mal. Es metro. ¿Por qué te digo eso? Porque si te fijas, el esfuerzo que me están dando como admisible está en megapascales. 100 megapascal, o sea, meganewton sobre metro al cuadrado. Entonces, no estoy llevando, no estoy transformando nada, sino en vez de centímetro me estaba dando metro. Esa es la unidad correcta. 54 metros es un perfil gigantesco, Pero pero debe ser por la magnitud de las fuerzas. Inge, ¿no se simplificaría con el 5.375 igual kilonewton está por 10 a la 3? Por eso es 100 megas, ¿no ven? Estoy rayando con rojito en la pizarra. Esto significa 100 por 10 a la 6, o sea, 100 megapascal es igual 100 por 10 a la 6 meganewton sobre metro al cuadrado. Eso es. Pero como estoy usando kilonewton, esta ya no hay mega, ¿no? Es 10 a la 6 significa mega. Esto es 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Pero como estoy usando kilos en el momento, fíjate, aquí está la unidad de momento, kilonewton por metro. Entonces esto va a ser 100 por 10 a la 3 nomás, porque los otros 3 ceros están en el kilo. Kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces la longitud me va a quedar en metros. No era en centímetros. ¿Sí? Esta es más o menos la transformación de esas unidades. gracias, Inge. Bien, está bien, creo que con esto está claro. Gracias a ustedes por su atención y hacerme ver algunos errorcitos que estoy cometiendo. Gracias. Hasta mañana, nos vemos mañana. Chao, chao. Hola, Inge. Chao.